Las tragedias en el deporte ocurren cuanto menos te lo esperas. Y es que aparte de tener su peligro, cada deporte contiene un número elevado de aficionados dispuestos a perder los papeles por tal de que su equipo deportista favorito salga victorioso. El deporte es vida, salud y bienestar, pero no podemos olvidar que detrás de todo esto hay sacrificio, y a veces el sacrificio que se acaba cometiendo lo pagas con tu vida o con la de los demás. Estas son las 5 tragedias deportivas que para mí fueron las más trágicas del deporte. El horripilante crimen de Antonella Barbieri. Una nueva tragedia ha sacudido al mundo del deporte. Hoy mismo, día 10 de diciembre de 2017, ocurría esta terrible tragedia, la cual me ha llevado a repasar otras tantas del deporte y enumerar este top. Esta tragedia no ocupa tantas víctimas como las que vendrán, pero los hechos han conmocionado hoy al mundo entero. Andrea Benati, el jugador de rugby italiano, se encontraba en el trabajo y rompió en llanto al encontrar el cuerpo de su hija de 2 años en la habitación matrimonial. La esposa del exjugador de rugby ha perpetrado un horripilante crimen al quitarle la vida a sus 2 hijos. De una forma horripilante, el crimen ocurrió en Suzzara, provincia italiana de Mantua, donde Antonella Barbieri primero asfixió con una almohada a su hija de 2 años. Posteriormente tomó un cuchillo y a su otro hijo, de 5 años, y lo llevó en coche hasta una pradera, donde lo apuñaló a la altura del corazón, para después intentar suicidarse, clavándose el mismo cuchillo en el vientre. Un pastor que pasaba por el lugar vio en el interior del vehículo el cuerpo ensangrentado de un menor tapado con una manta y junto a él a la madre herida, y llamó a los carabineros y servicios de emergencias. Al llegar al lugar, las fuerzas de seguridad notificaron de lo ocurrido a Benati, quien se encontraba en el trabajo. Al no tener noticias de la niña, se desplegó un operativo para buscarla y junto a André, algunos efectivos acudieron a la casa de la familia, donde el padre encontró el cuerpo de su hija en la habitación matrimonial. Barbieri, de 39 años, se encuentra ingresada en un hospital con pronóstico reservado, pero sus signos vitales de momento son estables. La mujer ha rechazado todo tratamiento y no ha sido posible operarla. Se ha confirmado que acarreaba problemas psicológicos debido a una carrera frustrada en las pasarelas. Las Olimpiadas de Múnich, 1972. El 5 de septiembre de 1972, 11 miembros de la delegación israelí y un oficial de policía alemán morían en la Villa Olímpica y el aeródromo de Fürstenfeldbruck a manos del grupo terrorista palestino llamado Septiembre Negro. A pesar de todo, la organización decidió continuar con la competición. La inquietante imagen de un terrorista con un pasamontañas dio la vuelta al mundo, de una de las residencias de la Villa Olímpica de Múnich, donde un comando palestino denominado Septiembre Negro mantiene retenidos a 11 miembros de la delegación olímpica israelí. Todo esto quedó grabado en la historia del olimpismo y en la retina de toda una generación. La fatídica jornada comenzaba a las 4:30 de la mañana. 8 palestinos que hacían menos de un año habían matado al primer ministro de Jordania, Wasfi Tal, saltaron la verja de la Villa Olímpica, y hay quien dice que ayudados por atletas estadounidenses que les confundieron con compañeros que venían de juerga. El ruido de los asaltantes al entrar en las dependencias alertó al entrenador de equipo de halterofilia, Moshe Weinberger, que se despertó y dio la voz de alarma a sus compañeros. Gracias a la confusión del momento, 9 atletas lograron escapar, quedando otros 8 miembros de la delegación secuestrados en el edificio. Alrededor de las 5 de la mañana, Septiembre Negro dio un ultimátum a la policía. Exigían la liberación de 200 presos palestinos en cárceles israelíes antes de las 9 de la mañana. Más tarde, la negociación con el ministro Genscher dio un giro radical. Los terroristas piden volar el Cairo. Son trasladados junto con los rehenes en 2 helicópteros al aeródromo militar de Fürstenfeldbruck, donde las fuerzas de seguridad alemanas les han tendido una trampa. Septiembre Negro vuelven a los helicópteros, donde son tiroteados por francotiradores de la policía. Un agente fallece fruto del intercambio de disparos. Los terroristas se atrincheran en los helicópteros hasta las 12 de la noche, cuando uno de ellos salta desde el interior de uno de los aparatos, dejando dentro una granada. 5 terroristas son abatidos y 3 detenidos. Ninguno de los rehenes sobrevive.
La tragedia de Heysel. Ni la Juventus ni el Liverpool olvidarán jamás el 29 de mayo de 1985. 39 aficionados, la gran mayoría bianconeri, perdían la vida en una de las tragedias más graves ocurridas en un estadio de fútbol. En el estadio de Heysel, en Bruselas, se disputaba la final de la Copa de Europa, que enfrentaba a la Juventus de Turín con el Liverpool, que defendía el título. Más de 60.000 espectadores llenaban las gradas del estadio belga, y lo que debía ser la gran fiesta del fútbol se convirtió en una pesadilla que acabó en catástrofe. Antes de iniciarse el encuentro, radicales del cuadro Red coincidieron con un numeroso grupo de seguidores juventinos en una de las zonas sin asientos reservadas para los aficionados belgas, fuera de las zonas acotadas que separaban a los aficionados de ambos equipos. Los británicos, la mayoría ebrios, empezaron a lanzar objetos, a increpar y a empujar a los italianos, lo que provocó una avalancha y muchos espectadores quedaron atrapados en las vallas, las cuales estaban bien fijas y sin puertas de escape. Fallaron las medidas de seguridad. La policía optó por cerrar los accesos a la zona, donde llegaban aficionados juventinos para auxiliar a sus compatriotas o incluso enfrentarse a los hooligans, ante el temor de enfrentamientos más graves. Nadie supo explicar por qué seguidores del Liverpool y de la Juventus adquirieron localidades fuera de las zonas acotadas para sus respectivas aficiones, y tampoco se entendió que el partido acabara disputándose por decisión del jefe de la policía local, Johan Mahieu, y el alcalde de Bruselas, Hervé Broughon, ante el temor de incidentes mayores por la ciudad en caso de suspensión. El partido terminó con la victoria de la Juventus, liderada por Platini, que marcó de penalti el único gol del partido, que dio el triunfo más amargo de su historia al equipo de la Juventus. 32 eran italianos seguidores de la Juventus, 4 eran belgas, 2 franceses y un aficionado británico. Además, 600 personas resultaron heridas. La Puerta 12. 1968 fue un año trágico. Para Argentina, el instante en el que vivió su mayor tragedia deportiva, la de la Puerta número 12, durante el clásico entre Boca y River. Un 23 de junio de 1968 fue la fecha en la que la desesperación y muerte se arremolinaron al interior del túnel 12 del Monumental, casa de los millonarios y de la selección de Argentina. Las 90.000 butacas para vivir el clásico más pasional de Argentina se encontraban completamente vendidas. En la cabecera norte, zona de ingreso de la afición de Boca Juniors, se ubicaba la Puerta número 12, sitio donde fallecerían 71 personas y 113 resultarían heridas. El encuentro fue lo de menos. Cuando el juego se encontraba a 10 minutos de finalizar, la parcialidad Xeneize se dispuso a salir del inmueble debido al duro clima que se tenía en aquel instante, etapa de pleno invierno en Buenos Aires. A la salida, el deseo por ir a casa se estrelló con una multitud, tratando de desocupar las escaleras que conducían a una reja completamente cerrada. Ahí, en el túnel, la desesperación derrumbó la vida de múltiples personas, que fallecieron a causa de asfixia y golpes. Las versiones son muchas, las culpas prácticamente de nadie. Argentina vivía una etapa muy difícil en medio de una dictadura, lo cual complicaba que se tomaran las medidas de justicia necesarias para encontrar a los culpables de la peor y más grande tragedia del deporte argentino. La primera causa que se señaló fue directamente a la policía argentina. Se dice que como motivo de control, las rejas de la Puerta número 12 se cerraron por completo y pese a los gritos de desesperación de las personas, nunca se dio la indicación para que se abrieran. La segunda causa mencionada se da por negligencia de personas encargadas del propio estadio, al no quitar los torniquetes que dan acceso a la gente cuando ingresan a un inmueble. Dichas personas estaban obligadas a quitar esas barreras de seguridad al momento que el partido culminara, algo que no ocurrió jamás. Por esta versión, directivos de River Plate fueron investigados para encontrar responsabilidades, pero como todo el proceso estuvo lleno de irregularidades, jamás se le condenó a ninguna persona por la muerte de 71. La tragedia de Hillsborough Road. Fue el 15 de abril de 1989, pocos minutos antes del pitido inicial entre el Liverpool y el Nottingham Forest de la semifinal de la Copa de Inglaterra, cuando 96 aficionados de fútbol murieron a causa de una avalancha humana en la grada de Leppings Lane del estadio de Hillsborough Road, que alojaba a los hinchas del Liverpool. La tribuna parecía que iba a estallar debido al excesivo aforo de personas sentadas.
Muchos que se habían subido a las vallas cayeron sobre el césped y otros se asfixiaron a causa de la inmensa presión. Aparte de los muertos, otros 766 resultaron heridos, y el fútbol británico vivió su mayor tragedia. Entrenadores y jugadores del pasado y del presente no se olvidan de los muertos y han expresado su solidaridad a los familiares de las víctimas de muchas maneras. Los fallos de la policía provocaron 96 víctimas y el jurado exime a los aficionados del Liverpool. La muerte por aplastamiento de 96 personas hace ahora 28 años no fue un accidente. Aquellos fans del Liverpool, con edades comprendidas de entre 10 y 67 años, fueron víctimas de un homicidio imprudente, atribuible a la policía. Esa es la conclusión a la que llegó el jurado, formado por 6 mujeres y 3 hombres, constituido hace 3 años. A pesar de que habían acudido muchos más aficionados Reds, al Liverpool se le asignó la parte más pequeña del estadio. En las grandes centrales, detrás de una de las porterías, se amontonaba de pie el doble de público de lo permitido. Miles de aficionados presionaban en el exterior del estadio para entrar y se tomó la decisión de permitir que accedieran, lo que agravó aún más la situación. La grada se convirtió en una trampa mortal. Las rejas que separaban al público del césped impedían a la gente escapar. Los movimientos en la grada hacían pensar a la policía que se preparaba una invasión del campo y pidieron refuerzos para controlar esa posible invasión. Tenemos que recordar que no estaba lejos el auge del fenómeno hooligan y que solo habían pasado 4 años desde la tragedia de Heysel, la cual hemos contado en el número top 3. La situación era ya grave, pero el partido empezó a su hora. La tensión creció con un tiro al palo en el minuto 4 en la portería opuesta. Poco después, la policía al fin se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo y ordenó parar el partido y abrir las pequeñas puertas de acceso al terreno de juego. Unos escapaban hacia el campo, otros se encaramaban a la grada. Los heridos eran trasladados encima de anuncios que hacían las veces de camillas. El balance fue de 96 muertos y casi 800 heridos. Es sabido que el deporte con más tragedias es el deporte rey, y es que el fútbol se vive con pasión, y a veces esa pasión puede llegar a ser mortal.